Y nada, muy contenta de estar con ustedes. Lucía, ¿me puedes confirmar cuánto tiempo tenemos en total para yo poder estructurar la conversación? Mira, generalmente no nos extendemos más de 50 minutos, media hora Ok, y después 20 minutos entre conversación, discusión. ok. ¿Y cómo quieres hacerlo? ¿Quieres que yo suelte algunos conceptos y los papis participan o quieres que yo converse, haga una presentación, converse, haga un monólogo y luego ellos preguntan? ¿Cómo se sienten más a gusto? Mira, al inicio a veces cuesta entrar en confianza y comenzar a lanzar nuestras dudas, nuestras inquietudes, inclusive compartir nuestras propias experiencias de vida. Entonces yo creo que tú conversa todo lo que quieras, yo sé que extiéndete y como vamos a dar opción para que vayan escribiendo en el chat y de repente Ok. en el chat vamos lanzando alguna pregunta. Perfecto. Entonces yo voy revisando el chat Sí, y en función del chat voy. Perfecto. Entonces con eso ya me queda claro un poco cuál es la dinámica. Siéntanse en total confianza y libertad de hacer preguntas, de intervenir, de hacer comentarios también. Voy a estar chequeando el chat. Bueno, soy Carla Chaman, experta en temas de comunicación y de transformación organizacional. He trabajado en el Banco Mundial, el BID, el Banco Central Europeo en Alemania, estuve por 2 años y actualmente soy funcionaria senior en el Fondo Monetario Internacional. Así que tengo, digamos, una mirada, no solamente de diferentes organizaciones, sino que creo que además una mirada bastante amplia desde un punto de vista cultural, que creo que va a ayudar mucho también para la conversación que vamos a tener el día de hoy y que entra muy a tono con el tema este de mentalidad de crecimiento, porque ¿qué significa esta mentalidad de crecimiento? Yo lo diría que significa 3 temas fundamentales. El primero es que nosotros tomamos control de nuestro propio proceso de aprendizaje. Y cuando hablamos de proceso de aprendizaje, no solamente hablamos del aprendizaje en las aulas, hablamos del aprendizaje en nuestra vida en general y hablamos del aprendizaje en nuestro entorno laboral. Obviamente la experiencia que yo tengo tiende mucho en la parte laboral por la ONG que ya Lucía ha comentado, pero también veo el crecimiento en mi hijo. Yo tengo un hijo de 11 años, así que como papá y como mamá he acompañado el crecimiento de mi hijo también. Y esa es una gran diferencia que yo veo con Perú, en donde los niños en Estados Unidos, al menos en la experiencia que yo he tenido con mi hijo, ellos son mucho más independientes, mucho más autónomos y toman responsabilidad de su aprendizaje desde pequeños. No estoy hablando de edad de pre-kinder como es el caso de ustedes. Estoy hablando ya cuando entran a tercer, cuarto grado. No es que el papá o la mamá esté constantemente detrás chequeando si ha hecho las tareas o no. Hay un proceso de autonomía muy, muy importante. ¿Y por qué menciono esto? Porque ese proceso de aprendizaje me permitió a mí, en esta mentalidad de crecimiento que yo aplico a mi vida diaria también, ajustar algunos factores culturales que yo venía trayendo desde Perú. Porque este concepto de que el niño sea independiente a tan temprana edad y sea responsable de sus tareas y de sus trabajos es diferente al que hacemos en Perú, ¿no? En Perú nosotros hacemos las tareas con los niños. Acá es un poco diferente. Entonces yo les estoy contando un poquito mi experiencia personal, matizando la experiencia y la teoría que hay detrás del tema de la mentalidad de crecimiento. Entonces ese es un ángulo, el ángulo en que gracias a esta mentalidad de crecimiento nosotros somos responsables de nuestro proceso de aprendizaje y lo tomamos al toro por las astas y actuamos en función de él. El segundo tema asociado a mentalidad de crecimiento tiene que ver de que cada cosa que nosotros hacemos tiene que ser intencional y tiene que tener como propósito maximizar esas experiencias. Entonces, ¿a qué me refiero al respecto? Hablamos, por ejemplo, a tratar de descubrir, a tratar de explorar. En el ambiente laboral eso es un elemento sumamente importante porque en el caso en particular hablo de las mujeres y de las mamis. Esto no aplica tanto para los papis tal vez, o a lo mejor sí, uno nunca sabe, pero en general para las mamis
es bastante importante en el tema de género, es bastante importante que nosotras tratemos de llegar a tener experiencias muy exitosas para poder demostrar de lo que somos realmente, lo que podemos aportar en un entorno laboral. Con lo cual, somos mucho más duras con nosotras mismas respecto a nuestro desempeño laboral. Eso por un lado, en el plan laboral. Y por otro lado, eso viene con un elemento cultural también bastante fuerte, ¿no? Porque a veces nos han inculcado que en general en nuestra cultura, en la cultura peruana, y nuevamente acá distingo cultura peruana versus cultura americana, pero en la cultura peruana no se celebra demasiado los éxitos, es bien poco que se celebren los éxitos personales o profesionales, especialmente cuando hablamos de ciertos sectores y de ciertos grupos, digamos, ¿no? Entonces, lo importante cuando hablamos de maximizar nuestras experiencias es que seamos intencionales, que tengamos en claro cuál es el propósito y que en el caso en particular de las mujeres, pues tengamos una mentalidad mayor de descubrimiento, de exploración y no tratar de hacerlo todo perfectamente y permitirnos errar. ¿Y por qué lo menciono? Y ahí viene el componente con la educación, ¿no es cierto? Porque en la educación, al menos como yo fui educada, pues tienes que ser la primera en la clase, tienes que ser sobresaliente. Y hay un margen muy pequeño de error. Y el error se castiga muy fuerte, nos castigamos a nosotros con los errores. Y se evita, precisamente porque se va a errar, se evita esa etapa de descubrimiento. Y luego nos cuesta, cuando somos más grandes nos cuesta, porque si desde chiquitos a mí me dijeron, Carla, tú tienes que ser la alumna más inteligente de tu clase. No puedes equivocarte aquí, no puedes equivocarte allá, tienes que hacerlo todo perfecto, la tarea perfecta y tal. Obviamente yo he crecido con esa mentalidad de que tiene que ser de cierta manera el aprendizaje, de cierta manera el comportamiento, y ya después, cuando uno va creciendo, se va dando cuenta de que no todas las cosas vamos a hacer nosotros perfectos, y hay un gran nivel de frustración que vamos a tener que manejar. Entonces, si tú tienes esa mentalidad de crecimiento como papá y como mamá, y lo vives en tu vida diaria, el niño va a aprender con ese ejemplo, que no está tan mal equivocarse, y que si te equivocas hay una lección que aprender. Eso es lo que yo trato al menos también en mi vida diaria de aplicarlo con mi hijo. Y les cuento, ¿no? O sea, yo crecí en un ambiente en que tenía dos padres profesores. Y como padres profesores, obviamente, pues se tenía que demostrar que el niño o la niña era resultado de dos padres profesores. Y es más, mi madre trabajaba en el mismo colegio donde yo estudiaba. Entonces, imagínense la presión que eso implicaba de que tenía que ser, pues, no perfectita y que no podía tener ningún error. Con los años, obviamente, eso marcó mucho mi vida y soy lo que soy gracias a todo eso, pero ya estando acá en Estados Unidos empecé a cambiar el chip un poquito y entender que esta etapa de experimentación, inclusive en el trabajo, es sumamente importante, porque si nosotros promovemos esto en nuestras casas o en el colegio y luego en el trabajo, no hay ningún espacio para que haya exploración y descubrimiento e innovación, obviamente se genera también muchas frustraciones, ¿no? Entonces ahí hay un segundo tema importante inculcar, el hecho de que si nos equivocamos está bien equivocarnos, porque esa etapa de exploración y descubrimiento es lo más divertido en un proceso de crecimiento, cualesquiera que esté fuera. Y el último punto de esta mentalidad de crecimiento que es importante es tener vidas con propósito. Nosotros en el tema en Newstas, en mi ONG, hablamos acerca de tener carreras con propósito, carreras relevantes, pero en general eso se aplica a tener una vida con propósito y tener esa disposición constantemente de estar aprendiendo. Y cuando yo les digo yo aprendo todos los días, yo no estoy exagerando, porque no solamente es que asumamos que no sabemos todo, de todo, eso es excelente, sino que además en esas interacciones que podamos desarrollar con cualquier tipo de ser humano,
podemos ganar algo y podemos aprender algo, ¿no? Yo aprendo no solamente de mis colegas, de mis jefes o de las personas a las que yo superviso, pero en casa yo aprendo de mi hijo constantemente, no solamente desde el plano de ser mamá, sino desde el plano de ser persona. Y ustedes van a ver cuando vayan viendo y descubriendo en su niño, mientras van creciendo, cómo los niños empiezan a tener no solamente autonomía, sino una personalidad propia, y hay que respetar esa personalidad, ¿no? Y tratar de encajarlo dentro de los moldes. Pero eso sí implica que yo he crecido con mi hijo como madre. Nosotros nadie sabe, nace siendo padre o madre, descubre con el hijo. Y para que nosotros podamos descubrir y, y disfrutar ese crecimiento del niño, también nosotros tenemos que aceptar que estamos creciendo como padres y como personas, ¿no? Entonces, básicamente esa es un poco la aplicación que nosotros le damos al tema de la mentalidad de crecimiento. Y ahí quiero hacer dos comparaciones, ¿no? Por un lado, ¿cuál es el mindset o la mentalidad fija? ¿Qué es la que usualmente tenemos? Y la voy a comparar con la mentalidad de crecimiento, si me permiten 2 minutos más. Por un lado, la mentalidad fija entiende al crecimiento como enfocarnos en aquellas cosas que nos va bien. Oh, pero si tú haces esto bien, sigue haciéndolo bien, pues, ¿no? Porque es claro, refuerzas autoestima, y especialmente en el niño, ¿no? Pero eso es quedarnos en nuestra zona de confort, no tomar riesgos, no saber hasta dónde podemos llegar. Llámese en la parte laboral, en la parte personal, en la parte de relaciones, en la parte de emprendimiento también, ¿no? Tomar riesgos en la vida en general. Mientras que esa es la mentalidad fija y entiende el crecimiento como refuerza aquellas cosas en las que estás tú haciendo muy bien, y creces porque sigues haciendo las cosas muy bien, la mentalidad de crecimiento mira el crecimiento porque se enfoca en explorar nuevas posibilidades de crecimiento. Y eso implica salir de la zona de confort. Y para salir de la zona de confort implica que tomes un riesgo. Entonces hay que saber tomar ciertos riesgos. Eso en la parte de crecimiento. En la parte de error y fracaso, la mentalidad fija, la mentalidad, digamos, enmarcada, ve al error como una prueba de tu potencial y de las capacidades, ¿no? Me he equivocado porque no soy capaz, porque no he podido o no he sabido hacer determinada cosa. Mientras que la mentalidad de crecimiento ve en el error y el fracaso un paso necesario para el aprendizaje. Que les voy a contar una historia. Hace unas 2 semanas o 3 semanas, estuve en una charla sumamente interesante con un coach especializado en temas de liderazgo, y estaba hablando acerca del liderazgo para la etapa digital, ¿no? ¿Qué tipos de liderazgo debemos de tener, ya que estamos en una etapa súper crítica, y los retos que la era digital y estas plataformas de trabajo desde casa generan, ¿no? Y él empieza su charla diciendo algo que a mí me ha quedado muy marcado, y no solamente me relaciona con él, sino digo, ¿qué tan cierto es eso? Él dice, yo soy un gran éxito de un gran fracaso. Y lo dice señalando su propia experiencia de vida, ¿no? Él quiso hacer un tipo de carrera en particular, fracasó tremendamente, y a raíz de ese fracaso, él reconstruyó quién es ahora y el éxito que él tiene ahora. Entonces, él vio el fracaso como un paso importante en el proceso de aprendizaje y lo capitalizó y se reinventó como persona. Entonces, esa es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento ve en el error y en el fracaso, no, fallé porque no pude o porque no supe, sino, ok, eso es lo que yo necesitaba para avanzar y seguir creciendo. Entonces, ese es el segundo elemento que quería conversar. Ya hemos hablado del crecimiento y hemos hablado del error y fracaso. Sí, Lucía. Sí, Carla, yo quería comentar un poco porque el año pasado yo tuve la experiencia de estar con ustedes en Mixtas, y la verdad cambiar de mindset es súper difícil, o sea, porque
el año pasado terminé justamente el ciclo con Newstas y comencé a prepararme para una certificación. Y en la certificación tienes una cantidad de intentos, porque si no, tienes que llevar de nuevo todo el proceso, ¿no?, de aprendizaje. Y yo acostumbrada a, bueno, te esfuerzas y a la primera lo haces, porque tú eres buena, porque así es, y a la primera lo tienes que lograr. Nada, o sea, fracasé en mi primer chance, y como analizando eso, inclusive lloré, o sea, me sentí súper mal, o sea, fracaso, y ni siquiera había ido por ni la segunda ni la tercera, ¿no? Y a partir de eso, y haciendo conexión con todo lo que ustedes me compartieron conmigo, comencé a hablar también con mi hijo acerca de esa experiencia, y le conté, mira, me he esforzado un montón, y te quiero contar de que me fue mal. Estoy triste, pero lo voy a volver a intentar, y me voy a esforzar más. O sea, y generalmente no hablamos de eso, no hablamos sobre nuestras propias historias de fracaso. No lo Así es. socializamos, eso es uno. Así es. Y dos, en relación a la que comentabas, de no celebramos nuestros éxitos, yo no sé por qué, por ejemplo, este año también me ha pasado que me han recomendado, Lucía, sé perfil bajo. Sé, sé perfil bajo. Yo no sé si alguna mamá o alguien ha escuchado eso. No lo cuentes. O sea, como no lo celebres. Mejor es ser perfil bajo. Y yo creo que también tiene que ver con algo muy cultural, peruano, no sé si latinoamericano, pero ahí está, ¿no? Y excelente que lo digas porque, Lucía, ahora voy a comentar lo que has contado hace un minuto, pero es una excelente entrada al tercer elemento justamente de la comparación entre una mentalidad fija y estrecha versus una mentalidad de crecimiento. Y es el tema de comparaciones. En una mentalidad estrecha, yo me siento amenazado por el éxito del otro. El éxito del otro, la simple existencia de un éxito me hace sentir menos. Y de esa mentalidad es que vienen los comentarios que tú me estás haciendo. Mientras que la mentalidad de crecimiento ve en el éxito de otros una fuente de inspiración. Es totalmente diferente. Por eso es que no nos acostumbramos a celebrar los éxitos, pues, porque el momento momento en que lo comentas, lo comunicas, sienten otros envidia, celos, rencor, fastidio. Y esa, lamentablemente, es una mentalidad muy peruana, es un tema cultural bien fuerte, más para las mujeres que para los hombres, con el perdón de los papis, pero es mucho más con el tema de las mujeres que para el tema de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres siempre han sido vistos mucho más asertivos, mucho más directos. Se espera eso de los caballeros, especialmente en los entornos laborales, mientras que de las mujeres no se espera una conducta similar. Y el hecho que tú has contado, Lucía, de que tú le cuentas a tus hijos, a tu hijo, el fracaso que tú tuviste, es extraordinario, porque tenemos que demostrar a nuestros hijos que a pesar de estas situaciones, por llamarlo de alguna manera, nosotros podemos seguir avanzando y que estas situaciones de fracaso o estas pequeñas piedritas que tenemos en el camino nos hacen mucho más fuertes, nos hacen entender que, que tenemos que seguir esforzándonos y nos hacen aprender muchas cosas, ¿no? Sí, y cada uno tenemos nuestras propias experiencias de éxitos y fracasos. Hay un autor bien interesante, te voy a mandar el link para que se los pases a los papis y a las mamis, acerca de cómo entendemos el éxito y el fracaso en nuestras vidas. Todo lo que somos nosotros y nuestras relaciones con el éxito, llámese éxito material, éxito laboral o lo que fuese, parte de la historia de nuestra vida y de nuestra familia, cómo nuestros padres se relacionaron con el éxito, cuáles son las historias de éxito dentro de la familia. Y eso determina mucho cómo te relacionas tú con el éxito y cómo te puedes sabotear en el proceso. Y ahora vamos a entrar a la voz saboteadora. Creo que hay un comentario. Sí, erróneamente se le enseña a los niños que la medalla es sinónimo de éxito. Y cuando no los obtiene, desencadena en varias frustraciones sin valorar el esfuerzo de su proceso. Elena. Exactamente.
exactamente. Ahora, es importante, no quiero que me entiendan que lo que estoy diciendo no es válido, o sea, que haya competencia, por supuesto que es importante. Que el niño aprenda a ganar, absolutamente importante. Acá no estamos discutiendo en absoluto eso. Acá estamos tratando, como padres que somos, generar un entorno de mayor incentivo, de mayor motivación y un entorno mucho más completo para el niño. De eso se trata lo que estamos hablando y cómo nosotros con nuestro propio ejemplo personal de vida, como padres y como personas, podemos inculcar eso en nuestros niños, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que quería hablar respecto al tema de la mentalidad de crecimiento. Y si me permites, quiero pasar un ratito al tema de la voz saboteadora, porque la voz saboteadora también es bien importante, ¿no? Y cuando yo hablaba de las comparaciones, cuando hablaba que a veces, ¿no? Cómo nos relacionamos nosotros con el éxito, y depende de muchas cosas, eh, el tema de la voz saboteadora es un tema bien interesante, porque la voz saboteadora es la voz de todas nuestras dudas personales y que surge como un instinto de protección. Y es un instinto de protección ante una situación desconocida o una situación que nos hace emocionalmente vulnerables y aparece en diferentes etapas y en diferentes áreas de nuestras vidas. Si se quiere, es casi como el alter ego. Y claro, es el primero que nosotros nos protege diciendo, no hagas esto, no te arriesgues. No estás preparado todavía, ¿no? O cuántas veces nosotros le hemos dicho eso a nuestros hijos también, ¿no? No, mejor todavía, espérate. Y no tanto en el tema de tomar riesgos, tampoco es para que sean temerarios, ¿no? Y se arriesguen innecesariamente. Pero la voz saboteadora es muy fuerte con nosotros mismos, así que hay que prestarle bastante atención, no para hacer lo que ella nos indica, sino para entender esa voz saboteadora que nos está diciendo porque nos quiere proteger de algo, no lo hagas, no estás listo, te falta todavía. Escuchar esa voz y tratar de manejarla. Porque muchas veces, y dependiendo nuevamente de las experiencias de vida, de las experiencias personales, de nuestros sueños y aspiraciones, esa voz va a ser mucho más fuerte o el volumen va a ser más amplio o el volumen va a ser un poco más reducido. Y de lo que se trata, y todos tenemos esta voz saboteadora, absolutamente todos. Es la voz que está ahí, que nos está, es la voz de la razón, ¿no? Pero el tema no se trata de que se vaya, porque nunca se va a ir. De lo que se trata es de que podamos manejarlo adecuadamente, manejar a esa voz saboteadora y cambiar la relación que se tiene con esa voz saboteadora. Esa es la voz saboteadora que muchas veces en el caso, nuevamente tengo que hablar un tema de género, porque es mi especialidad y trabajo en el tema de género. Muchas veces que somos muy fuertes las mujeres con nosotras mismas al respecto, ¿no? Y hay muchos estudios que demuestran eso, y no tendemos a ser muy generosas con nosotras mismas. Y a veces eso podemos también transmitirlo a los miembros de nuestra familia, ¿no? Entonces, cuando ustedes sientan eso, para evitar transmitirlo a otros en la familia, hay que pensar un poco, ¿no? No sembrar dudas respecto a nuestras capacidades, no sembrar dudas respecto a lo que podemos llegar a hacer. Siempre hay que pensar, ¿cuál es la intención? ¿Por qué estoy pensando eso? ¿Por qué estoy escuchando esta voz que me dice que no estoy lista o que no debo arriesgarme o que no debo hacer? ¿Por qué? Tratar de entender cuál es la intención detrás de ese no lo hagas, no estás preparado, o no, estás pensando totalmente en algo irreal, lo que fuese, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, tratar de que esta voz no afecte nuestro balance, en el sentido de que nos podemos ofuscar muy rápidamente, nos podemos sentir deprimidos, nos podemos angustiar, nos puede generar ansiedad, dependiendo de las diferentes variables que esto ocurra. No sé si les pasa a ustedes cuando quieren aplicar un nuevo trabajo, aplicar o solicitar una promoción, un ascenso, o lo que fuese.
no saber manejar esta voz saboteadora a veces puede causar cierto tipo de reacción del organismo. Entonces siempre es bueno tratar de lograr un balance, chequear su respiración, caminar, tomar una pausa. Las pausas son bien importantes para que nos permitan tener no solamente balance, sino claridad frente a las cosas. Y en esa era digital, eso es extremadamente necesario también, ¿no? Porque muchas veces reaccionamos y no respondemos a ciertos elementos que están al lado externos que nos pueden afectar en nuestro trabajo, nuestro desempeño en la casa, nuestro desempeño en el trabajo o nuestra relación con nuestros hijos también, ¿no? Entonces, en conclusión, el tema de la voz saboteadora es algo que existe, va a ser mucho más fuerte dependiendo de la historia de vida que tengamos, dependiendo de las situaciones en las que nos encontremos. Esa voz saboteadora, esa voz de la razón que se camufla con voz de la razón, pero no es voz de la razón. Hay que saber distinguir la voz de la razón de aquella voz saboteadora que a veces te puede decir hasta cosas hirientes, que tú tienes que saber reconocerlas. Es simplemente saber manejarla. Y con un buen manejo de esa voz saboteadora, para ustedes mismos, va a tener también grandes beneficios en el tema de transmitirle a sus hijos o en general en su familia, ¿no? Dependiendo de la edad que tengan los niños también. En mi caso en particular, ese es, creo, el tema de la voz saboteadora ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado aprender. ¿Y por qué es una de las cosas más difíciles? Porque, nuevamente, ¿no? Vengo yo de la cultura peruana y tengo un choque muy fuerte con la cultura americana, en el cual decir qué cosa es lo que tú has hecho, cuáles son los logros, es prácticamente tu carta de presentación sin ningún problema. Mientras que en Perú es, no lo digas, tranquila, no levantes mucho polvo, tranquila, o sea, son dos culturas totalmente diferentes. Y en la base de esto está justamente esa voz saboteadora, esa voz que te está diciendo, gracias amor, esa voz que te está diciendo, no eres capaz, no puedes, todavía no lo haces, ¿no? Entonces hay que ser mucho más asertivos, y ahí el tema de asertividad se tiene que trabajar muchísimo más en el caso de las niñas, de las mujeres, que en el caso de los papis y de los caballeros. O sea, los dos por igual, pero en general, por un tema cultural, se tiende a ver que es en el caso de las niñas y de las mujeres las que necesitan un poquito más mayor de asertividad para que puedan relacionarse de mejor manera con esa voz saboteadora. Mercedes, no sé. Sí. Mercedes comenta, ¿puede llamársela la voz de la vergüenza, sobre todo para las mujeres en un país tan machista? Y que te avergüences de ti misma, sí, porque tiene factores culturales muy, muy fuertes, sí, pero es tu propia voz, ¿no? La que te hace sentir mal, claro. O sea, cuando yo hablaba acerca de que te dice cosas hirientes y te hace sentir avergonzada o si te hace sentir, ¿no?, menos o no segura, no lista, sí. Esa es una voz saboteadora, la que te para poniendo trabas a cualquier cosa que quieras hacer, que dices, quieres aplicar a un trabajo, y cumple solamente con el 80%, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que además hay estudios al respecto. 80% de todo el criterio, todos los requerimientos, no cumples el 100%, cumples solamente el 80% y no aplicas. No aplicas. Y la verdad es que nadie cumple el 100%. Deberías de aplicar, tendríamos que aplicar, ¿no? Entonces, ese tipo de cositas, si se dice, no, y qué tonta que eres, ¿cómo se te ocurre? Vas a estar aplicando. Esa es tu voz saboteadora, tal cual, ¿no? O si te hace sentir avergonzada cuando te armaste de valor y pediste el aumento, ¿no? Esa voz siempre va a existir, ojo, ¿ah? Yo la tengo todos los días en todas las cosas que yo hago, pero la manejo. Mando un email y ya, uy, debí decir esto, pucha, va a pensar full X, Y, Z, como buena peruana, mujer peruana, latina, ¿no? Y después, no, Carla, tranqui, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, la tienes que manejar nada más. Entonces, sí, puede ser la voz de la vergüenza si esa es la relación que tiene tu voz saboteadora contigo misma, ¿no? Su forma de protegerte es haciéndote avergonzarte de algo antes de que lo hagas o después de que lo hagas para que no lo vuelvas a repetir. Y es una forma, entre comillas, de protección, ¿no? Merlin comenta,
Pregunta, ¿cómo podríamos luchar contra esa voz e ir manejándola? ¿E ir? Manejándola. Ok, ir manejándola así, porque tengo que decirle que la voz saboteadora van a tener que aceptar vivir con ella hasta que la muerte los separe. O sea, es la única relación hasta que la muerte los separe. Porque no hay forma. Es un instinto de protección. Entonces, lo que tenemos que aspirar es a tener una buena relación con esa voz saboteadora. ¿Ok? Que cuando esté ahí presente, hay varios tips. Si me permiten, les puedo dar algunos tips muy rapiditos, ¿no? El tema, chequea tu respiración, yo se los he dicho porque es bien importante. Chequeen su respiración, pausa, caminen, ¿no? Libérense un poco, número 1. Número 2, pregunte cuál es la intención. ¿Por qué me estás avergonzando? ¿Por qué fulanito, sultanito, alguien, ¿no? O sea, como un tercero, como un personaje por ahí. ¿Por qué? Traten de buscar el sentido de humor. Cuando empiecen a cambiar esa relación, con humor, con otro tono, también van a ayudar a que se relajen ustedes un poco más y mirar la situación de diferente manera. El otro tema que es bien importante es que cuando ocurra eso, imaginen que ustedes le están hablando a su mejor amiga. No es que se le estén hablando a ustedes, sino imaginen a su mejor amiga. ¿Qué consejo le darían, no? Si es Lucía y Lucía dice, no voy a aplicar porque no cumplo con el 100%, cumplo con el 80%. Ok, imagínense que su mejor amiga o su mejor amigo está ahí y le van a decir, compadre, no te pases, pues no vas a estar, aplica nada más, que tienes que perder. Así como le hablarían a su mejor amiga o amigo, es lo mismo. Traten de pensar eso para que puedan mejorar esa relación con su voz saboteadora, ¿no? Y por último, imaginen que le empiezan a bajar la voz, ¿no? Ya que se escucha lejos, que lo ven lejitos, y ustedes reenfocan sus esfuerzos, ¿no? Es simple y llanamente el tema de mejorar la relación. No la van a poder matar, siempre va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Forma parte de nuestro instinto de protección. Carla, yo quería acotar unas cositas en relación a las frases y en relación inclusive a cómo esta mentalidad de crecimiento, o sea, no es a partir de los 3 años, no es a partir de 5 años, no es a partir de que nuestros chicos entran a primaria, ni a secundaria, es a partir de que los chicos nacen y cómo también nosotros les podemos dar la seguridad para seguir explorando su mundo, seguir brindando un ambiente de seguridad, pero, o sea, el tema de la sobreprotección desde que son muy chiquitos, también está asociado a una mentalidad fija, ¿no? El tema, Claro. por ejemplo, de los elogios, de cómo elogiamos. Entonces, y eso también tiene que ver con las frases que podemos utilizar para nuestros hijos y empoderarlos, ¿no? En lugar de enfocarnos en, ¡ah! ¡Qué inteligente eres! Eres el mejor, enfocarnos en aquellas habilidades que finalmente nos van a ayudar para toda la vida. Estoy viendo que te esforzaste, vi que te equivocaste, pero a pesar de eso, te levantaste y seguiste haciéndolo. Entonces, son diferentes frases, no sé si tú también quieres compartir algunas, que ayudan a elevar la autoestima de nuestros hijos y de repente no enfocarnos tanto en lo que se llama el IQ, el coeficiente intelectual. Estamos pensando siempre en, ay, qué inteligente es para esto, es muy bueno para esto, y eso tiene que ver, o sea, directamente con esta mentalidad fija. De acuerdo, totalmente. Les voy a contar en un ratito una experiencia personal que a mí me marcó muchísimo con Julius, mi hijo, que los voy a comentar en un ratito, es algo bastante personal, pero creo que es pertinente comentarlo. Pero antes de entrar a eso, acá hay un tema bien interesante que pregunta Marco, me parece. Dice, ¿esa voz saboteadora puede causar que nuestros bebés crezcan con inseguridad? Sí. Y yo no soy una experta, lo dije, se lo comentaba a Lucía, le digo, espero que les sirva la conversación conmigo. Yo no soy psicóloga, no soy experta, pero imagínense, ¿no? Si nosotros siendo adultos tenemos esa voz saboteadora tan marcada con nosotros y solamente tenemos que manejarla, los niños desde muy chiquitos, la única voz de refugio, de seguridad es la nuestra. Entonces, ¿qué queremos ser con ellos? ¿Queremos ser una voz que los empodere? ¿Queremos ser una voz que les genere inseguridad? Piensen en eso nada más, porque nosotros actuamos en función de cómo actuaron con nosotros y es todas estas cosas que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón cuando tiene que ver con nuestros hijos, ¿no? Entonces, frases que ayuden al niño a sentirse
feliz con quien es y con los procesos que está haciendo. Eso es lo más importante. Yo les cuento ahora esta experiencia porque a mí me marcó mucho. Fue hace como unos 3, 4, como hace unos 5 años. O sea, Julius tenía 7, 6 años por ahí. Y creo que nos íbamos a una fiesta, cumpleaños de alguno de sus amiguitos, creo. No me acuerdo exactamente el caso, pero yo, dale que te dale, que por favor ponte un jean, ponte una ¿cómo se dice? Una camisita bonita, ¿no? Zapatos. Y le digo, porque es un momento especial, se te tiene que ver bonito. Se lo dije yo así, o sea, no, mamá. Y me dice, mamá, pero lo regular también es especial. Niño de 6 años, 7 años. ¿Me mató? Hijo, ponte lo que tú quieras, tienes toda la razón. O sea, ¿por qué yo tenía que hacerlo sentir menos especial por el tipo de ropa que yo quería que él se ponga? ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Y fíjense, estamos hablando simple y llanamente de algo que todas las mamás hacemos de manera casi natural. El vestidito, el cosito. Pero como yo converso con mi hijo, como yo hablo con mi hijo tuvo la posibilidad de decirme eso en mi cara. Mamá, pero lo especial también, lo regular también es especial. Entonces, claro, me hizo sentir fatal, pero al mismo tiempo dije, qué bueno que me lo haya dicho. Bueno, por 2 cosas. Uno, porque tiene una relación de confianza conmigo, que él sabe que él me puede decir sin que yo me pueda molestar. Y segundo, porque qué bueno que me ayude a mí a crecer y a entender que no debo, a pesar de que tiene 6 años, tratar de imponer el tipo de ropita que se va a poner para ir a lo que fuese. Qué fuerte, ¿no? Porque que alguien te diga lo regular también puede ser especial, te mata, pues la connotación que eso tiene, al menos yo, la recibí de diferentes formas. Entonces sí, empoderar frases de amor, de mucha comprensión, de mucho afecto a él como ser que está siendo independiente. ¿Qué edades tienen, Lucía, qué edades tienen los niños? Menores de 5 años. Menores de 5 años. Y promocionar el descubrimiento, que se ensucie, que se embarre, que coja, y qué bien, qué bueno, qué bonito, qué aprendiste, qué de nuevo viste. O sea, hay que incentivar que los niños conversen no de sus logros solamente, sino del proceso, cómo lograron eso. O sea, si gané una carrera, qué bueno, ¿cómo te sentiste? Me sentí feliz. ¿Y cómo te sentiste mientras corrías? ¿Te faltaba el aire? ¿No te faltaba el aire? ¿Estabas mirando al amiguito? ¿Estabas mirando? Ese tipo de conversación, ese es el tipo de relación, porque mientras ellos van verbalizando y lo van conversando con ustedes, ellos también empiezan a ver otras cosas del proceso. Si solamente se enfocan en el logro, en lo obtenido, en el resultado, y no conversan ni verbalizan con ustedes el proceso, no van a poder prestar atención al proceso, si no solamente se enfocan en el resultado, porque como papás y como mamás usualmente pues nos interesa el resultado. ¿Cuáles son las notas? A ver las notas. Eso nos interesa. No sabemos cuál fue el proceso, usualmente, ¿no? Así que... Carla, hay 3 cosas que quiero resaltar de lo que acabas de comentar. La autonomía, que ya lo vimos en una sesión antepasada, el simple hecho de que el niño puede elegir qué cosa quiere usar y qué quiere ponerse es importantísimo. Y desde nuestro rol de mamás, sobre todo creo de mamás, yo también me reflejo en la experiencia que has compartido, es que estamos regulando cada paso que da. Desde qué se pone, no preguntarle, ¿y te parece si hacemos el menú de la semana en conjunto? Así es, conjuntamente. ¿Qué quieres comer? Exactamente, así es, ¿no? Empoderar en el proceso para que le aprenda. O sea, mi hijo a esta edad, a los 11 años, y claro, porque tiene que ver, perdóname, Lucía, solamente con el tema de culpa, ¿no? O sea, hasta ahora yo tengo que lidiar con ciertas cosas y acá les voy a contar. O sea, mi marido ha sido criado con prepararse sándwiches para el almuerzo. Yo le sigo diciendo hasta ahora, digo, discúlpame, pero
sándwiches almorzarán los americanos. En Perú jamás yo podría prepararle a mi familia un sándwich de almuerzo, ni pensarlo, ¿no? Pero comento esto de manera graciosa porque esta edad mi hijo, él se prepara cuando quiere, se prepara el desayuno. Pero al inicio para mí era difícil, ¿no? Tenía que levantarme y hacerlo. Ahora ya no me siento tan mal porque el proceso de culpa que como padres podemos sentir es bastante alto y tenemos que saber lidiar también con ese proceso de culpa para no agobiar al niño, para no ser papá o mamá gallina de estar regulando y estar como una sombra viendo cada cosa que hace porque no le genera la seguridad que necesita para relacionarse y para tomar ciertas decisiones por él mismo, ¿no? O ella misma. Sí, Carla. Lo segundo es el foco en el proceso y en ese proceso maravilloso de descubrimiento de los niños que pasa desde cuando los chicos, o sea, y realmente al inicio es esto de descubrir y descubrir, desplazarse y descubrir, aprender a caminar y caerse y que no les importe y volver a intentarlo es maravilloso, así como también con otros aprendizajes. Y lo tercero, y que me parece súper importante, es la relación de confianza que podamos tener con nuestros hijos. El año pasado, cuando Guillermo, mi hijo mayor, que ahorita tiene 5, en ese momento tenía 4, estábamos hablando, y la verdad es que a veces, dentro de la rutina, el que lograr que ya salir para el trabajo, ya salir para el nido, me decía, mamá, ¿y vamos a hacer esto? Sí, 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 sí lo vamos a hacer. ¿Y vamos a hacer aquello? Sí, sí, sí. Luego lo hacemos. Pero al final no cumplía con los acuerdos a los que llegábamos. Y él me dijo, mamá, tú eres una mentirosa. Y yo, o sea, desde el sentimiento de culpa, latigarnos como mamá, o sea, finalmente solo te quedas ahí y piensas, ay Dios, ¿y cómo hago para cambiar? Y lo lograré. Dejaré de decir como estas respuestas como rápidas para simplemente seguir con la rutina del día. Y comencé a hablar con él y le dije, ¿sabes qué, Guille? Es cierto, han habido varias veces en que te he dicho cosas y no las he cumplido. Y sí, he mentido, pero voy a trabajar por hacerlo bien. Y tú sabes de que me dijo, ya mamá, está bien. Y hoy en la mañana me dijo, porque también a veces se te sale, porque estás como que dentro de la rutina, me dijo, mamá, ¿te acuerdas de que me prometiste que te ibas a esforzar por no mentir? Así. O sea, los chicos se acuerdan, los chicos son inteligentes, son sumamente capaces, y ahí está el rol que en todo momento, bueno, como ejemplo que somos, y como también, como seres humanos que también nos equivocamos y estamos en continua construcción de no quedarnos en la culpa, que a veces me pasa, sino de pasar la página y, ¿sabes qué? Un día a la vez, lo puedo hacer cada día mejor, y nada, reforzar esa confianza que es tan importante en los chicos. Me parece básico. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ya vamos cerrando. Carla, muchísimas gracias. A mí me parece siempre que el hecho de compartir, como la semana pasada estuvimos con una pedagoga, terapeuta, pero el compartir desde diferentes testimonios de mamás, mamás que de repente no están enfocados en la pedagogía, que no han llevado la carrera de psicología, pero que desde su expertise, como la tuya, en temas de negocio, de empoderamiento, de género, también tienen cosas que ofrecernos, porque todo el tema de la paternidad, maternidad, de educación o todas las problemáticas se tienen que mirar desde diferentes ámbitos, desde una mirada multidisciplinaria, y realmente lo que nos has aportado hoy ha sido genial. Yo me voy súper contenta. Muchas gracias a los papás por conectarse. No sé si quieres comentar algo. No, gracias a ti, Lucía, por la oportunidad de compartir y porque nuevamente con una mentalidad de crecimiento, estas conversaciones me permiten a mí también reflexionar un poco más mi rol de mamá. Y tal vez el único comentario, sin ser experta nuevamente, porque yo no sé, yo no soy experta en el tema, pero el tema de mentalidad de crecimiento, el tema del tipo de niños, el tipo de seres humanos y de personas que queremos que nuestros hijos sean, va a partir muchísimo de quiénes somos nosotros como seres humanos, como papá y como mamá, pero principalmente como marido y como esposa. ¿Eh? O sea, yo creo que la relación esposo-esposa, al margen de papá, de mamá, que es la relación directa con el niño,
la relación padre-madre, esposo-esposa, también es fundamental. Lo digo por mi experiencia personal, lo vivo por la experiencia de otros amigas, colegas de los cuales conversamos este tema, ¿no? Entonces, tratar de aplicar este tema de mentalidad de crecimiento, de tratar de manejar la voz evotadora, parte de nosotros como individuos. No es en relación con el niño, no es en relación con individuos y con la persona más cercana que nosotros tenemos, que nos puede entender, que nos puede compartir, comprender y trabajar en equipo, que es nuestra pareja. Es nuestro esposo o nuestra pareja, nuestro conviviente, como se quieran llamar, es lo más importante, creo yo. Y ese es el único mensaje que quería decir, ¿no? O sea, esta mentalidad y todo lo que estamos hablando, la mentalidad de crecimiento y tal, tiene mucho que ver con la relación con el hijo, pero lo más importante es cómo nosotros lo aplicamos en nuestra vida personal y cómo trabajamos en equipo de mano con mano con nuestra pareja para que sea lo más efectivo posible para el beneficio de nuestros hijos, ¿no? Así que esa es la única reflexión que quería dejarla, Lucia. Gracias Carla, gracias a todos por conectarse. Ya nos estamos encontrando el jueves para las otras sesiones que venimos desarrollando en relación a la lectura y nuestros hijos. Y nada, los invito a seguir la página de Ñustas, sobre todo para las mamás. Para las mujeres es una página fenomenal donde van haciendo diferentes sesiones en vivo, diferentes recomendaciones, para seguir. Oye, pero si quieres, Lucía, un día podemos tener una conversa solamente con las mamis, si es que les interesa, porque este tema, para hablar y bastante largo, porque hay muchísimos temas ahí que van a impactar en la vida de los niños y niñas, no solamente niñas, niños y niñas en el futuro. Así que a tu disposición, Lucía, cuando quieras, ¿ok? Buenísimo, muchas gracias Carla, muchas gracias. Chao, saludos. Hola, una consultita rápida, porfis. Sí, claro. Rápida. A veces yo le digo a mi hijito, ya, ahora te toca jugar a ti solo. Y a mi esposo no le gusta que diga la palabra solo. Dice, no, porque de repente le vas a generar un tema de negativo, de malestar a él, de que esté solo. Pero yo le digo, no, pero, o sea, ¿en qué más le puedo decir entonces para que él aprenda a jugar también solo, independiente, para que también nos deje a veces hacer nuestras cosas? Entonces, porque la verdad es que siempre nos turnamos para jugar con él y mi hijo es un niño muy exigente que de verdad tú agarras el celular y te dice, deja eso ahí, estamos jugando. Entonces, de verdad, nos saca el jugo a los dos y tenemos que ponernos horarios para poder estar con él. Entonces, por eso, incluso a veces cuando su papá sube a hacer su trabajo y yo a veces me quedo con él, me dice, porque yo ya estuve un tiempo arriba, entonces él dice, mi papá ya no quiere jugar conmigo, y le tengo que explicar que no es así, ¿no? Que ahora le toca a su papá trabajar y ahora le toca a mamá estar con él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros trabajar el tema de que él a veces juegue solo también? Buenísimo. Gracias. Okay. Yo, Carla, no sé, ¿tú comentas primero o yo? Tú coméntalo primero, yo tengo una respuesta, pero por favor. Ya. Para mí me parece muy importante poder manejar el tema de horarios y cuando son niños con imágenes. Y definitivamente un niño, desde muy temprana edad, puede tener también rutinas de juego solo, ¿no? Entonces, que él tenga presente con imágenes donde hayan tiempos para juego con los papás y juego solo es totalmente válido. No sé por qué hay una connotación negativa en la palabra solo. Yo me sentaría a conversar y reflexionar un poco más a fondo de por qué soledad es igual a algo malo. No sé, me comienzo a preguntar desde esa perspectiva, ¿no? No sé, Carla, si querías comentar algo. No, totalmente de acuerdo. Maribel me parece que es la que hizo la pregunta, la mami que hizo la pregunta. No, totalmente de acuerdo con Lucía. Hay dos cosas. Hay muchos estudios, y nuevamente puedo mandar algunos artículos porque me encanta el tema, de lo importante que es que el niño se aburra también, ¿no? Porque si el niño está totalmente ocupado con su papá y con su mamá, ¿en qué momento el niño puede tender a ser creativo y a pensar y a imaginar cosas? ¿Ok? Entonces eso es un tema. Y segundo tema, la parte lúdica, sí, obviamente es importante que te tires al suelo tú y tu marido en diferentes momentos a jugar con el niño, pero también es importante que él aprenda a entretenerse solo,
que él aprenda a que va a tener un espacio en el que la mamá y el papá no va a estar al 100% disponible para él. Porque en el momento en que tú des ese salto, no sé qué edad tiene el niño ahora o la niña ahora, pero en el momento en que salga eso le vas a generar una gran frustración y un gran sentido de abandono. Si ustedes no lo empiezan a acostumbrar ahora a él, de que tenga un tiempo para él, que se vaya y que lea, que vaya, no que esté con el aparato solamente, vaya y lea, que vaya y juegue con sus carritos, que juegue, y que lo haga solo y que después él venga y mándale proyectos que haga, haz tu proyecto solito, enseña, dibuja aquí, tú solito, a ver, después me enseñas cómo lo has hecho, qué maravilla, ya ves que pues, porque si se va a tener un tema de dependencia que después puede generarle un poquitito de frustración y sensación de abandono, pero más adelante podría también generar un tema de que tiene que estar siempre con el papá, con la mamá, atendiéndolo, prestándole atención, algo que no va a ser sostenible por mucho tiempo para ti, Maribel, porque además, ¿en qué momento tú y tu marido van a tener tiempo para ustedes solos también? O sea, la pareja como pareja necesita su tiempo, la madre, la mujer como mujer necesita su tiempo, el hombre como papá, como esposo necesita su tiempo. Cada uno tiene que haber respeto de tiempos. El hecho que seas mamá, el hecho que sean papás no significa que su vida gire única y exclusivamente en torno al hijo. Ahí hay un tema también de conversa súper fuerte porque te genera el sentimiento de culpa también, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es mi reflexión personal. No, pero Aclarando que tengo una cultura diferente, ¿no? Aclarando, porque acá en Estados Unidos es totalmente diferente, así con las disculpas del caso, pero esa es mi opinión personal, Maribel. Muchas gracias, no, de verdad nos sirve bastante el consejo, y bueno, por mi lado es más de yo soltarlo, pero mi esposo es más, él es el papá gallina más que nada, entonces él es el que está más ahí, y de verdad que lo exprime un montón a mi esposo, porque él tiene un sentimiento de culpa de que, no, si no le hago el tema del juego, ay, me siento mal, y pero ahí es, por eso digo, la voz saboteadora. Esa es la voz que le dicen, no le hagas eso al niño, qué mal padre que eres, tienes que jugar. Y dígame en qué momento, Maribel, tú y tu esposo van a tener el tiempo para ustedes, que necesitan como persona, como pareja, además. O sea, además es tema de regular. Honestamente, ustedes tienen que poner, creo yo, ¿cómo se dice? Boundaries, límites. Límites, gracias. Los límites, en el sentido que él sepa que papá y mamá también tienen, o sea, son seres individuales, son seres únicos también, ¿no? Entonces, claro. hay mucho tema de manejo de cómo el papá, como tú, se han criado. Nosotros tendemos a replicar cómo hemos aprendido y el ideal de padres o lo que fuese que tenemos en mente. Pero yo creo que es bien importante que se tengan los tiempos individuales para ti y luego el tiempo como pareja y además el tiempo con el niño como familia, ¿no? Lo bueno que como no hace siesta, porque todo el día quiere jugar, se duerme a las 7, 8 de la noche y ya nos libera un poco. Pero a veces terminamos tan cansados que ya queremos también ir a dormir. Claro, pero una cosa es que lo haga y que, claro, se va a las 7 de la noche y tú ya tienes tiempo de 7 a 10 de la noche, pero es porque él está durmiendo. Ahí no aprende nada nadie. Entonces, mejor que tengan sus tiempos, ¿no? Oye, anda, haz un proyecto, lee, lo que fuese, ¿no? Claro, perfecto. Gracias, muchas gracias. Gracias, Maribel, por tu pregunta. Muchas gracias de nuevo, Carla. Ha sido una experiencia súper interesante. Te vamos a invitar para una sesión solo con mamá y así decido todo sin vergüenza. Está muy bien. Muchas gracias, Lucía. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias. Chao, chao.